Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, muy buenos días, bienvenidos a la posmañanera. No es cierto, no, aquí no es la posmañanera. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, todos, todes en este podcast, Una Semana, un Libro. Bienvenido nuevamente, qué gusto tenerte por aquí, No, sí, Rafa. siempre un placer, profesor. La verdad que nos vamos a divertir hablando sobre este libro. No, hombre, además creo que tenemos, he encontrado pocas personas que tengan, no diría este gusto culposo, ¿no? Me parece que es uno de los temas que en muchos países siguen siendo tremendamente atractivos. Nada más hay que echarle un ojo a todas las producciones hollywoodenses y no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, sobre este tema que me parece que sigue aportando siempre elementos, aspectos que no conocíamos, o que al menos yo no conocía y que mucha gente creo que no. Y hoy traigo este libro de Tomás Snegarov, Putzi, el confidente de Hitler, editado por Seix Barral, y que justo me parece que nos habla de este personaje, no sé si el confidente, no sé si Hitler le confiaba cosas, pero sí es un hombre que conoce a Hitler en la parte íntima, ¿no? Es decir, en ese trato que no es de la figura que está hablando en estas producciones monumentales en donde se presenta el Führer electo, aclamado por su pueblo, no es desde luego la figura de Leni Riefenstahl en El triunfo de la voluntad, tampoco es este personaje abatido, ya derrotado que vimos en la película La Caída, donde está prácticamente desquiciado por lo que está viviendo. Es decir, no es este Hitler que estamos acostumbrados a que nos muestre, no, es más bien este Hitler que tiene un conjunto de elementos que van formando su personalidad, y es esta persona que está ahí viéndolo desde prácticamente el inicio de su trayectoria política, ¿no? Sí, no, claro, es súper interesante porque realmente luego parece que incluso en la historia más académica, el pedazo de la vida de Hitler que va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta su entrada al Partido Nacional, al Partido Obrero Alemán, precisamente es como una parte muy nebulosa. La verdad que coincido también contigo, sería interesante pensar si Hitler tuvo realmente confidentes, ¿no? Porque uno generalmente está acostumbrado a las figuras militares alrededor de Hitler. Cuando uno piensa en gente cercana a él, piensa en Rom, piensa en Goering, piensa en Himmler, por ejemplo, que llegó a ser, como él decía, el más leal de los leales. Entonces, esta figura de Putzi es como muy curiosa, ¿no? O sea, yo cuando tuve la oportunidad de leerlos algún tiempo, también sí me quedé con esa intriga. Dije, bueno, ¿cómo un hombre de este calado entró al círculo de Hitler, ¿no? Que cuando lo analizamos en toda su vida, pues tiene muy pocas personas que hayan podido entrar a ese nivel y conocer al Adolf Hitler, digamos, más humano, si cabría la palabra en este caso. Sí, yo creo que sí es correcto, ¿no? La palabra humano, es decir, esta persona con debilidades, con un conjunto de elementos, podríamos decir, de pasiones, Sí. sus pasiones en la vida, ¿no? Y nos hablan justo en este texto de Ernest Hafstangel, que es este norteamericano de origen alemán, con una posición económica bastante, digamos, muy buena, bastante afortunada, por decirlo, y que es este hombre que la guerra también lo marca, la Primera Guerra Mundial lo marca como a Hitler, ¿no? Y ahí es donde, digamos, creo que en muchos aspectos son vidas paralelas. Dos hombres marcados por la Primera Guerra Mundial, dos hombres que encuentran ahí ese punto de quiebre que los llevan a ese camino que los marcará de forma definitiva. Son, sin lugar a dudas, dos hombres que creo que al final contrastan en lo que vendría a ser una sociedad de clases, ¿no? Como si lo viéramos desde un punto de vista marxista. O sea, el proletario y el burgués. Pero cómo viven ellos el proceso de la posguerra, que precisamente es muy traumático para ellos. O sea, realmente vemos dos vidas paralelas que sin embargo se cruzan. O sea, cuando uno pensaría en el Hitler artista vagabundo en Múnich y en este dandy intelectual de la preguerra y la posguerra, uno jamás pensaría en la estadística en que se vayan a encontrar y peor aún que vayan a ser confidentes, ¿no? Claro, sí, uno se imagina a este hombre que, como lo describe el autor, que medía casi 2 metros, que era un virtuoso de la música, además de un gusto refinado, puesto porque su familia provenía de la nobleza bávara. Viene una historia muy interesante de cómo el abuelo está vinculado a toda, o cómo ellos
derivado del comercio del arte, están vinculados a las clases más altas y diría refinadas de Alemania, ¿no? Es decir, son gente que sabe de música, que sabe de pintura, pero que finalmente termina vinculados, ¿no? Estas clases, las clases que terminan viendo a Hitler como el salvador de Alemania y que paradójicamente, al igual que otros grupos terminan siendo devorados por esa fuerza que desataron en este personaje. Sí, ¿no? yo creo que al final quienes estén interesados como en ponerle un trasfondo a este escenario donde Hitler se va a mover durante los siguientes 20 años de su vida, creo que el libro es muy bueno para eso, porque precisamente ayuda a entender quiénes ayudaron a que Hitler llegara a donde está, que no son personas que hayan perdido la cordura, como muchas veces se quiso hacer creer tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Son gente que está en un espacio muy bien situado y que precisamente Putzi llega a representar muchas de estas pasiones, muchas de estas filias y de estas fobias que se cruzan en un determinado momento entre el nacionalsocialismo y la vieja aristocracia alemana. Claro, y él va dando, por eso digo, no sé si es ser el confidente, pero me parece que nos va dando elementos de este Hitler que lleva a comprender por qué pudo hacer lo que hizo, ¿no? Dice en una de las partes del texto, tienen que saber una cosa que muchos ignoran, se lo comenté a Mussolini en persona. Hay mucha gente capaz de cautivar a un público, pero Hitler tenía el don de hacerlo inmediatamente. Dio una palmada. Vamos, que era el doctor que podía sanar a los locos, a los afligidos, a todos los que tenían hambre. Lo idolatraban. Con un pequeño diario se impuso sobre la prensa entera, y su voz, su personalidad, la manera en que respaldó a los excombatientes que habían luchado durante 4 años para luego volver a clase como porteseros. Vieron en el caudillo, era el soldado desconocido. Es algo espantoso. Wow, no, o sea, sí, resume muy bien a un Hitler que a veces siento que, y digo, más allá de las ideas que son totalmente desdeñables, un Hitler que tiene una habilidad que muchas veces es difícil de representar, porque en aquel entonces había muy pocas formas de transmitir, o de guardar, mejor dicho, las voces. Muchas de los discursos que él dio se han perdido, y si hablamos de su época pre-nazi, pues también básicamente son inexistentes los registros audiovisuales o auditivos que podemos tener de él. Entonces, realmente como ver este escenario del Hitler que todavía está en las cervecerías, que todavía está en las plazas, es muy diferente y sería muy interesante, ya que ayuda a retratar muy bien el encanto que tenía y por qué el ciudadano de a pie y la aristocracia lo vieron tan cercano a ellos. Claro, porque es un hombre que termina cautivando tanto a las élites como justo a las capas más amplias de la sociedad, que ven en él, en este hombre, con la determinación, la fuerza para llevar a Alemania al sitio que en ese imaginario colectivo pensaban que tenía. Y además aporta también un elemento, ahí me parece la novela, de este Hitler sometido a un conjunto de personas cercanas que son en realidad los que lo van llevando hacia toma de decisiones, ¿no? Y ahí hay quien se ha planteado que en realidad Hitler fue jugando con estas posiciones y que las circunstancias en las que él va avanzando hacia opciones bélicas lo terminan orillando. Y me parece que hay nuevamente una parte del texto que dice: querido, soy solo un moderado, créeme. Durante todos esos años hice cuanto pude por devolverle sensatez a Hitler, por aplacarlo, por alejarlo de sus demonios. Pero esos locos furiosos, esos ignorantes que solo soñaban con la destrucción, ganaron la batalla. Trataron incluso de asesinarme, con una puesta en escena de una perversidad odiosa. Entonces huí. Y aquí estoy. Siempre va a ser la parte de la discusión más curiosa de la época, porque precisamente todo el mundo quiere evitar la responsabilidad de lo que crearon en Hitler, ¿no? Pero al final, como tú bien dices, Hitler no es un genio ni un hombre que surja de la nada. Pero son toda esta serie de confluencias que llegan a un determinado hombre y que lo convierten en una bandera. Pero hay gente que lo arma, hay gente que le da recursos. No olvidemos que todos los contactos por los cuales él no va a la cárcel, tiene una estadía súper cómoda en prisión y luego al salir... Bueno, le permiten escribir un libro, ¿no? Exactamente, digo, ¿y a qué preso alemán en una prisión del inicio del siglo XX le permiten sí, ese tipo de cosas? Así no trataban ni a los comunistas ni a los anarquistas, sino pregúntenle el destino trágico de Rosa de Luxemburgo, ¿no? Claro. O al grupo espartaquista. Claro. ¿Cómo lo sacaban, no?
¿no? Es decir, el trato que reciben los comunistas alemanes no es el mismo que recibirán los nazis, a pesar de que ellos, digamos, encabezan una rebelión en contra de la República Sí, de Weimar. entonces es interesante porque al final te permite entender quiénes jalan los hilos detrás de Hitler y que sí había gente que al final después quisieran ellos librarse de la responsabilidad y decir, bueno, él nos utilizó a nosotros, nosotros somos simplemente otras víctimas más, pues esto te ayuda a entender que no, que lo hacen conscientemente en un determinado momento. Sí, aquí hay una frase que me encantó, dice, esta es la historia de un hombre que fue amigo de un monstruo sin perder nada de su encanto. No, esta idea es luego como muy exquisita y al final tal vez es lo más abominable de cuando uno habla de Hitler, ¿no? Finalmente, ¿dónde lo sitúas? ¿Entre los hombres o entre los monstruos? Porque que sea un monstruo también libera, en ciertas maneras, de mucha responsabilidad a los hombres que lo construyeron. Claro, aquí esa historia en la que se va entretejiendo también, digamos, las ideas de quienes lo rodean. Es interesante. Hay varios elementos que me gustaría destacar de este libro, de esta novela, que es uno, la insistencia que tiene este personaje, Ernest Hafenstangel, de que se acerque a Estados Unidos e Inglaterra. Y esa también es otra versión que hemos conocido de que en realidad Hitler lo que él quería era conformar un frente contra la Unión Soviética, contra el comunismo. Y digamos que los elementos que tenemos pues son, digamos, los grupos simpatizantes del nazismo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y dicho sea de paso, simpatizantes en muy altos niveles, ¿no? O en las élites también. Pensemos, y ya lo habíamos comentado aquí, en Henry Ford, claro. el hombre que inspira a Hitler, ¿no? Claro, las fábricas alemanes no dejan de imitar el modelo fordista, que es muy popular en la época. El propio Ford, finalmente, lo único que lo evita caer en el nazismo abiertamente es que es ilegal en Estados Unidos en una determinada época. Si no, él con mucho gusto. Y yo creo que al final eso es el hilo que atraviesa todo el libro, que a mí me parece que sería muy importante destacarlo, que es finalmente qué tan separadas estaban las sociedades estadounidense y de la Alemania nazi de la época, ¿no? Porque al final, aunque parezcan que actúan completamente diferente y van a jugar en dos bandos diferentes, el racismo, la xenofobia, todo eso está atravesando. No, y digamos, en muchos aspectos, digamos, aquí se destaca, ¿no? La participación no solamente de figuras de las élites económicas, también de las élites intelectuales, claro, en donde justo a él le permiten regresar a Estados Unidos, y que su hijo estudie sin problema alguno, ¿no? Y también ahí describen cómo reciben el mismo trato tanto los comunistas, los comunistas como los nazis, ¿no? Son un conjunto de prisioneros y tratan ahí incluso de que tengan sus representantes y, en fin, que regresando un poco, me gustaría destacar este Hitler humano en el sentido de las pasiones y las debilidades, no que queramos encontrarle algún tipo de elemento positivo, que creo que en absoluto lo tiene. Es un personaje que por sus actos, digamos, por todo lo que desató, por las decisiones que él tomó, me parece que no hay ningún tipo de reivindicación, ¿no? Que es un personaje ya condenado. Sí, muchas veces, profe, la verdad que a mí lo que me parece muy interesante y también erróneo de que se ha hecho con Hitler es precisamente querer siempre contar la historia de adelante hacia atrás, porque parece que ya desde que Hitler es joven ya hay un proto-Hitler, ¿no? Pero realmente si hacemos eso perdemos toda la tragedia humana que hay en un personaje como él. No, y habla, por ejemplo, de un personaje con un problema para el goce sexual. Claro. Y aquí lo describe, dice, en una de las etapas en donde convive mucho con Hitler, pues hay la convivencia no solamente con él, sino con la esposa. Y entonces, dice, el apartamento de los Hafenstangel se había convertido para él en un hogar temporal. Pasaba allí largas veladas charlando con Putzi, como era el sobrenombre, que Putzi en alemán quiere decir pequeño, ¿no? De la actualidad del mundo, monologando sobre el renacer del Imperio Alemán, jugando con el pequeño Egon, a quien gustaba de sentar en su regazo para contarle sus recuerdos de la Primera Guerra Mundial, imitando el sonido de los cañones que lo asustaba y divertía al niño. Todo ello mientras lanzaba miradas furtivas a esa hermosa norteamericana que se movía con gracia en su impecable apartamento. Putzi no estaba celoso. Había entendido enseguida que Hitler sería incapaz de caer en la tentación. El contacto físico lo asqueaba. Le había bastado con verlo rozar apenas con los labios la mano de Helm, la esposa, o negarse a bañarse en verano en el Báltico o en algún lago de Baviera
para forjarse una opinión sobre el pudor paralizante de Hitler. Ese hombre podía quedarse a solas con Helen y hacerle las promesas de un amante lleno de deseo, sin que nunca ocurriera nada carnal. Años más tarde, tras tratar, pese a todo, de encontrar la esposa, Putzi les confiaba a unos amigos: Hitler es asexual. Fíjate, es algo que a mí me parece siempre una de las cosas más interesantes luego de los personajes de la trascendencia o el marcaje histórico como Hitler, que es que finalmente la vida sexual es algo muy complicado luego de narrar de ellos, ¿no? Si pensamos en los grandes próceres de las ideologías políticas, parece que todos son asexuales, ¿no? O sea, un Marx con tendencias sexuales muy extrañas, un Hitler asexual, un Lenin con una vida sexual nula. O sea, es luego muy interesante cuando vemos todas estas figuras. O quizá son los problemas que tenemos todos los seres humanos, mujeres y hombres, de acuerdo a donde nos ubiquemos. Pero claro, es decir, si alguien tiene problemas o, digamos, o alguna situación en su vida íntima, digamos, la repercusión quizás será con la pareja, ¿no? Claro. Es decir, si no sé, me parece que se queda en el plano íntimo justo. Pero cuando estos problemas íntimos los enfrenta un hombre de poder, una mujer de poder, esa situación adquiere otras dimensiones, ¿no? Porque a pesar efectivamente de que Helen sabe que Hitler nunca va a ir más allá de ese cortejo, de ese coqueteo, ella termina admirando a este personaje, ella termina enamorada de ese personaje, ¿no? Y lo vemos en este episodio o en esta anécdota que se señala y que tú bien lo decías, ya ha sido señalado en diversas series sobre la vida de Hitler, y dice que ocurre cuando está huyendo porque lo van persiguiendo tras haber intentado un golpe de estado en Múnich, y dice: todo había terminado. Lívido, Hitler flotaba en la bata de baño de Putzi que Helen le había prestado. Según ella, tomó entonces su pistola, decidido a volarse los sesos. Con un gesto rápido, ella le arrebató el arma, la escondió en un bote de harina y censuró a Hitler por haber pensado en abandonar la lucha, y a los compañeros que creían en él. Saldrá de la cárcel convertido en un héroe, le dijo. Tras recobrarse, Hitler dictó instrucciones para sus colaboradores más cercanos. Unos instantes después, el teniente de la policía, Rudolf Belleville, lo esposó sin que Hitler pusiera la más mínima resistencia. En el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho para protegerse del frío y el corazón acelerado, Helen miró a Hitler alejarse, orgullosa de haberle salvado la vida. La historia se lo agradecería, pensó. No, muy interesante. Pensemos en 21 años después, la que él llamaría la primera mujer de Alemania, Magda Goebbels, también precisamente hace la misma súplica en el búnker a Hitler que no se suicide. Y sin embargo, algo cambia en esos 21 años. Todo el mundo cambia en esos 21 años, que hace que él tome una decisión diametralmente distinta en un momento y en otro, ¿no? Sí, y esta relación que justo decíamos, ¿no? Que termina cautivando, que es un personaje que cautiva. Incluso por ahí hay algún intento de un grupo de agentes británicos que dicen: si lo van a detener, no lo miren, no lo escuchen, porque los va a terminar convenciendo. No, es este Hitler domador de serpientes muchas veces. Yo creo que al final él es muy interesante porque también el personaje de Helen ayuda mucho como a dimensionar a Hitler, porque al final entiende uno que no era siempre él el que tenía el control. Precisamente Helen logra obtener mucho control sobre el propio Hitler para evitar que tome una decisión capital en su carrera y en su vida, ¿no? Sí, literalmente. O sea, digo, es que me imagino la escena, corriendo, salto de mata, lo reciben, lo protegen, y de repente dice: pues esto ya se acabó, y le dice ella: no, espérese, ¿a dónde va? Pues aquí lo necesitamos, usted le hace falta al pueblo, usted es un héroe. Y en esos minutos, el segundos, él dice: no lo voy a hacer. Exacto, no, por eso te digo, parece como contrastante con lo que pasa con Magda, ¿no? Porque al final también esos mismos rumores que en el libro circulan sobre Helen en algún momento, pero con Magda pasaba lo mismo, todos decían: no, pues ella ha de ser amante de Hitler, pero no, son una especie de, podríamos llamarlo, amores ideológicos. Algo en la ideología hace que conecten de manera muy profunda estos dos personajes femeninos
y siempre fuertes como lo fueron en la vida de un hombre como Adolf Hitler, las mujeres, ¿no? Y este personaje que también, digamos, está ahí colocado, que es Eva Braun, ¿no? La mujer que lo acompaña prácticamente hasta el final de sus días. Y ahora, este Hitler íntimo, que me gustaría destacar dos cosas. Uno, la pasión por la música, en particular por Wagner, ¿no? Es decir, toda esta música que como en alguna ocasión Woody Allen dijo, es que cuando los alemanes escuchan a Wagner les dan ganas de invadir Polonia, ¿no? No, al final Wagner, yo creo que si hubiera podido componer una obra sobre Hitler, hubiera sido una obra tanto estruendosa como descendente totalmente, ¿no? Hitler parece que la vida fue diseñada para ser escrita en alguna obra de Wagner. Entonces, que dos personajes como ellos se encuentren y que su vínculo más poderoso sea el amor por Wagner, no es casualidad. Y además hay que decir que la familia de Ernest Häfenstangl estaban vinculados a Wagner de manera muy curiosa, porque es justo la prometida de Luis de Baviera, el mecenas de Wagner, quien tiene por ahí un amorío con el abuelo de Ernest Häfenstangl. No, y no es casualidad. Yo creo que también Hitler seguramente se ha de haber deleitado escuchando historias por horas sobre ese tipo de temas. Sí, y ahorita que dices tú esta idea, este vínculo con Wagner tampoco es tan digamos, tan accidental. Me parece que, y ahí es otro de los elementos que coloca el autor, dice, Wagner lo había formulado sin ambigüedades. Podrá llegarse un día a un resultado seguro cuando ya no haya judíos. Hitler podía ser el hombre providencial con el que soñaba el compositor, como Sigfrido de la ópera se apoderaría del Gladio. Wagner escribía también, nuestra misión no consiste en buscar a la persona, esta nos las da el cielo o no. Nuestra misión es blandir el gladio necesario. Nuestra misión es darle al dictador, cuando venga, un pueblo lo bastante maduro para él. Despierta, pueblo alemán, ese día ha llegado. Hitler había vuelto a Beirut con la certeza de ser el elegido. No, es la verdad que uno si se lo imagina representado en teatro, ha de haber sido un momento muy, muy extraño, ¿no? Pero al final muy épico, que es a lo que Hitler se dedicó toda la vida. Y aquí lo dice, es decir, porque incluso Häfenstangl sabía tocar el piano y le piden siempre que toque para Hitler. Dice, al despedirse de Hitler, Puzzi se rindió ante la evidencia. Cuando interpretaba a Wagner para él, estaba jugando con fuego. Es decir, este personaje que puede entrar a la cueva de la bestia, al lugar donde la bestia habita, y de repente empezar a tocar el piano y esa bestia queda deleitada, sublimada frente a lo que hace, ¿no? No, es muy interesante porque también eso, al escucharlo, obviamente te remite después a la figura de Albert Speer. También, precisamente otro hombre fascinado con el arte, que es de las pocas personas que logra entrar a ese nivel con Hitler, y al final la única persona que es capaz de negarse a seguir las órdenes del propio Hitler y decírselo frente a frente cuando se despide de él en el búnker de Berlín. Yo creo que al final, en esos momentos, por la mente de Hitler ha de haber pasado muchos recuerdos de sus juventudes llenas de artistas. Sí, dos hombres que soñaban, ¿no? Eran soñadores. Speer era un soñador. Ya habrá oportunidad, ahora que termine de leer esa biografía, que está muy buena, y descubren esa faceta que no era precisamente la del soñador, sino también de un hombre cruel, pero que sabe quitarse la acusación de que es uno de los verdugos también de Hitler, No, Albert Speer, ¿no? Siempre esperaríamos que aquellos que están consagrados al arte, que es la búsqueda eterna de la belleza, pues no tuvieran este tipo de características, pero precisamente los dos personajes desnudan eso. Ahora, este personaje se salva. Él salva, nunca lo procesan, escapa porque además lo están persiguiendo, lo persigue Hitler por una serie de desatinos políticos. Es el hombre que está cerca de Hitler, que logra convertirse en una especie como de relaciones públicas con los gobiernos extranjeros, y él va perdiendo ese papel justo ante el surgimiento de otro que se llama Joseph Goebbels, y que lo va
lo va opacando y además lo va acabando porque sabe que es un personaje que puede ser riesgoso para la influencia, ¿no? Acaba de salir una película de Joseph Goebbels de esa cercanía con Hitler, ¿no? Es este otro personaje que él no es artista precisamente, pero que sabe meterse a ese círculo cercano, a ese círculo íntimo en el cual Hitler puede mostrarse. Y creo que hay una anécdota donde él está con Hitler, él financia a Hitler, apoya a Hitler y se va teniendo una especie como de amor y no de odio, sino de tristeza, de depresión, porque Hitler primero, a pesar de que lo financia, no le da la dirección del periódico, a pesar de que él está siempre pendiente de lo que ocurra, no lo incluye. Y cuando por fin lo incluye es víctima de esa lucha por el poder, en donde terminan incluso pues aplicándole un trato muy cruel, ¿no? El propio Hitler. Y me gustaría leer esto que dice: la amistad desaparece cuando quien ama se vuelve poderoso. Escribe Chateaubriand sobre el cardenal Retz y de Rance. Es un fenómeno clásico en las democracias, las dictaduras y las cortes reales, que quien llega a la cima dé la espalda a sus primeros partidarios mediante el silencio o mediante purgas. La segunda opción es la preferida de los tiranos. Tiene el mérito de imponer un clima de terror propicio a la expresión plena de un poder absoluto, pero eliminar a los más próximos, aquellos que han sido testigos excepcionales de las derrotas y las humillaciones que preceden a la victoria, es librarse de aquellos que lo conocieron en sus horas más bajas. El romanticismo de los años difíciles no tiene ningún peso en la balanza del poderoso, que destruye la sombra con el ansia de quien está en la luz. Encarcelado en Stahlheim, donde se le invitó a que pusiera fin a sus días, Rom se negó y le dijo a Hans Frank, el ministro de Justicia de Baviera, que había ido a visitarlo: todas las revoluciones devoran a sus propios hijos. No, es una frase muy lapidaria, yo creo, porque precisamente los grandes hombres siempre se pintan solos. Finalmente es tal vez la tragedia más grande, ¿no? Conquistar al mundo a cambio de perder la humanidad. Creo que es como, si alguien lo pudiera poner en una tragedia, realmente sería lo más épico de la tragedia, porque precisamente representa que en la búsqueda de poder se pierde demasiado. Y además, en esa búsqueda de poder, personajes como Hitler les genera una repulsión estar con quienes los conocieron cuando no era nadie. Sí. Cuando era ese soldado desesperado que ante la adversidad toma la pistola y va a volarse los sesos y le dice: Helen, no lo haga. O como cuando los están persiguiendo y se para Puzzi y les dice: es que es mi lacayo. Y así lo salva. Pero imagínate la humillación para después un hombre que está disponiendo de la vida de millones de seres humanos. Claro. Haber sido el lacayo de alguien. Aunque fuera solamente para salvarle la vida. Exactamente. Aunque fuera solo para eso, ¿no? Sí, no. Yo esto lo sintetizaría. Theodor Adorno y Max Horkheimer tienen un bello libro de filosofía que se llama... que versa, se me fue el nombre, pero versa sobre la idea de que lo que logró el nazismo en Alemania fue precisamente vaciar de contenido muchas cosas. Walter Benjamin diría que era el aura. Precisamente la época industrial toma lo que es vida y lo convierte en muerte. Él decía, bueno, el arte, cuando se hace en individual, el artista deja su aura, pero la propaganda que se produce en masa carece de cualquier contacto con lo humano. Creo que eso también pasa con los hombres en la Alemania nazi y pasa con Hitler. Sí, y pues este personaje que a pesar de provenir de un mundo refinado, sus padres eran mercantes de arte, marchantes de arte, que era un hombre que reflexionaba, que pensaba, que termina siempre ilusionado con que Hitler lo va a perdonar y que le dice que regrese, y hay algo donde él pierde la confianza, pero lo sorprendente es cómo está, a pesar de las evidencias de que sabe que es un hombre que va a ejercer el poder y que si tiene que matar a Ernest Röhm y que se tiene que deshacerse de mucha gente y que va a seguir jugando como jugó con él, y sin embargo tiene esa esperanza. Claro, al final es, como dirían popularmente, el último que se pierde es la esperanza, y creo que es el sentimiento humano más natural, ¿no? Y creo que la figura de este alemán americano, o norteamericano alemán,
es precisamente la tragedia de vivir entre dos mundos que, pese a que en la apariencia son diferentes, pues no dejan de simbolizar también la barbarie de la cual fuimos víctimas a lo largo del siglo XX. Claro, víctimas, pero que además seguimos todavía pensando que fue una especie como de producto de la mercadotecnia o de un conjunto de condiciones y que se aprovechó un reducido grupo, y si no es que hasta un personaje, que me parece que no es así, sino todos estos elementos que van aportando cómo las élites terminan cautivadas por este personaje. Como, insisto, un hombre que pudiera pensarse que venía de una de las mejores universidades de Estados Unidos, que había estado en quizá una de las ciudades, y que es hasta la actualidad, más cosmopolitas del mundo, termina confiando en un hombre que además desprecia los museos, que es un hombre que sí es un lector voraz, como ya lo hemos comentado aquí en otro podcast, pero lejos está de tener una estatura intelectual que pueda cautivar a un hombre de estas características. Y sin embargo, como ese elemento cautivante que lo lleva a construir todo un entramado, no solamente con él, sino con millones de personas, que también están con esta idea, como lo señalaba Wagner, ¿no? A la espera de ese caudillo que levante el arma que los lleva a la gloria. Sí, claro, Gramsci lo decía muy bien. Cuando una sociedad está por morir y otra está por nacer, generalmente en ese intermedio la noche de los monstruos, surgen los monstruos, ¿no? Precisamente yo creo que el siglo XX, si podíamos resumirlo para todos los sentidos, fue pues el siglo de los monstruos. Sí, y como para irnos enfilando, ¿no? Esta frase que también la rescata del personaje, dice, yo misma no alcanzo a explicarla. Interviene la voz del narrador dulce y perturbadora. Nota para los críticos de mi generación. Relativamente fácil no ser nazi cuando ya no existe Hitler. No, sí, precisamente. Creo que de hecho Bertolt Brecht es el que lo deja presente en un poema, ¿no? Dice, al final el odio de clases también deforma el rostro, entonces quienes nos miren en el futuro, mírenos con indulgencia. Sí, yo creo que este libro no nos lleva a mirar con indulgencia a Hitler ni a su círculo cercano. Me parece que Ernest Hafestangel es tan culpable como lo fueron Heinrich Himmler o como lo fueron todos aquellos a los cuales se refería Hannah Arendt cuando decía, es que es el hombre, un hombre común y corriente y que sin embargo puede ejecutar a otros seres humanos con una tranquilidad, y justo hablaba de la banalidad del mal. Creo que este confidente se hace partícipe de haber hecho al mal parte de la cotidianidad y sobre todo haber construido una maquinaria para ello. Nadie puede guardar secretos y también no embarrarse con esos secretos, y creo que este libro es muy bueno para darnos cuenta de ello. No puede haber confidente porque la confianza también requiere participación. Si se quiere negar la participación, se niega a ser confidente. Y yo creo que fue cómplice de Hitler, ¿no? En fin, mi estimado maestro, muchas gracias por acompañarme en este diálogo. Tomás Snegarov, Putzi, el confidente de Hitler, editado por Seix Barral, se recomienda ampliamente. Y bueno, pues como ya es costumbre, además de agradecerte, es señalarle a nuestra audiencia que, por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Muchísimas gracias, maestro. Gracias.